Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues ya estamos nuevamente aquí en este taller de conocer a Jesús con peras y manzanas, ahora en esta segunda temporada que le estamos llamando, donde vamos a hacer un resumen de todo lo que vimos la vez anterior. Y bueno, vamos a continuar que la intención de este taller es la apologética católica, es decir, la defensa de la fe. De alguna manera lo que vamos a ver es cómo poder conocer las bases de nuestra fe para poder dar razón de ellas. Así es que voy a saludar rápidamente. Hola, Maro Mendoza, ¿cómo estás? Gracias por conectar. Hola, hola. También saludo a Carmen Garay. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola. Pues, Más bien, voy a bien. saludar a Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Me da mucho gusto saludarte. También veo a Virginia Poblano. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y a Carlita. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También veo a Ángeles Cruz. Hola, Ángeles, qué gusto que estés conectada también. A la maestra Liz Corona, gracias por conectarte. A Hola. Mauricio. Y también, hola, hola. Y también a Ana Bautista. Hola, gracias por conectarte. Y bueno, espero que también ya veía conectados algunas personas más. Esperemos que se puedan conectar, se vayan agregando algunas otras personas. Muy bien, pues voy a compartir precisamente la pantalla para continuar con nuestro trabajo de este bloque que es ahora precisamente taller de conocer a Jesús con peras y manzanas, donde dijimos que la intención del taller no es otra cosa sino tratar de presentarlo de una manera sencilla, de una manera simple, y de ahí el tema de con peras y manzanas, que el lenguaje sea lo más simple posible. La intención del taller de conocer a Jesús es conocerlo para amarlo, al amarlo comprenderlo, al comprenderlo vivirlo y al vivirlo transmitirlo. Bueno, y efectivamente, como lo decíamos, con esta intención, es decir, la de sencillo, con peras y manzanas, me preguntaba apenas una persona que por qué peras y manzanas, pues por no decir bolitas y palitos, pero la intención es que fuera lo más sencillo posible. Muy bien, pues vamos a continuar entonces y estamos hablando del tema de la apologética, de la defensa de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en este sentido, no sé si tú te acuerdas que hace un tiempo poníamos estos letreros en la casa, precisamente buscando defender nuestra fe. Poníamos este hogar es católico, no aceptamos propaganda protestante ni de otras sectas, viva la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios. No molestar, por favor, gracias. Esto incluso yo les recomiendo que lo puedan poner si gustan, porque era al menos la primera forma en que lo hacíamos para que pudiéramos defender nuestra fe. Ahora bien, nosotros lo que vamos a empezar a hacer precisamente es verlo, pero con peras y manzanas, de manera sencilla. Para ello, vamos a hablar de lo que es la apologética y en su definición concreta es la defensa de la fe. Ciertamente la defensa de la fe en el sentido, por ejemplo, anteriormente de que perseguían a los cristianos, de que algunos grupos de personas no dejaban anunciar el evangelio, pero nosotros le estamos llamando la apologética católica, es decir, directa y concretamente con relación a las doctrinas que se han venido dando desde el protestantismo para acá. Es muy importante hoy en día prepararnos precisamente como católicos macizos para poder extender el reino de Dios por todo el mundo. Y es nuestro compromiso bautismal. Precisamente Él es quien nos recuerda que debemos ser profetas, que anuncien la verdad y denuncien la mentira. De aquí la importancia de que tú te sigas formando en la iglesia que Cristo fundó. Te voy a recomendar que busques en tu Biblia la cita de Santiago 5 del 19 al 20. ¿Por qué? Fíjate que hay algo muy importante que dice ahí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es decir, tú y yo le hacemos volver precisamente a la fe, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso créeme que es la importancia de algunos de que nos estamos preparando en la defensa de la fe. Todo esto salió, si lo recuerdas, porque se tomó un curso de apologética en varios niveles, 3 niveles concretamente, que por gracia de Dios me tocó vivir, me tocó cursar, y decía el padre Luis Toro y el coordinador general Henry Colmerares, precisamente decía el director general, ya lo aprendieron, ahora transmítanlo, de nada sirve que tú lo tengas si no lo transmites. Muy bien, vámonos al tema directamente. Mira, partimos del entendido de que Cristo fundó su iglesia. La fundó como un instrumento de salvación para todos los hombres, y cuando decimos todos es todos. Este tema de la iglesia ya lo hablamos en el bloque pasado. Ahora bien,
que la instruyó sobre la base de los apóstoles. También este tema ya lo hablamos, lo que es la sucesión apostólica. Y también, déjenme también nada más limpiar aquí rapidísimo, y que también efectivamente la fundó en cuanto a la guía del Papa, es decir, el primado de Pedro. La dejó sobre la base de los apóstoles y principalmente sobre lo que es el primado de Pedro, que es dejar a la iglesia en el pastoreo de Pedro. Estoy tratando de limpiar esto, déjenme nada más checarlo y si no, bueno, ahorita lo limpiamos. Muy bien, continuamos esperando que esto no se trabe. Me dicen si se sigue viendo o ya se quedó ahí. Ahora bien, muy bien, si veas, me siguen escuchando, sí, ¿verdad? Muy bien, ok. Y entonces dijimos que la funda sobre la base de los apóstoles, pero hay algo muy importante que también Cristo aseveró, que ni los poderes del infierno la iban a poder vencer. Por lo tanto, es Cristo quien da su palabra, quien está con la iglesia y comenta que precisamente ni los poderes del infierno la van a poder vencer y que él estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo tenemos en Mateo 16, 18, cuando precisamente Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora bien, también en Mateo 28, 20, para que te lo vayas aprendiendo, él comenta, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo para lograr que su mensaje pudiera ser difundido? ¿Qué fue lo que hizo Cristo para que su mensaje se preservara a través del tiempo? ¿Qué hizo Cristo para que su mensaje no se deformara? Y la respuesta precisamente es que fundó su iglesia. Y cuando él funda su iglesia, llama a los que él quiere. Él lo que hace es mandar a traer a algunos, los llama, la vocación que él les da, y en su iglesia dio el ministerio del latín minister, el que sirve, el responsable del servicio, a algunos hombres que él mismo quiso. Esto está ya en Marcos 3:13. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Es decir, no solo nos dejó un mensaje, sino que edificó lo necesario para que dicho mensaje se transmitiera incorruptible en todos los tiempos. Hasta aquí vamos bien. Pero ciertamente, según la Reforma Protestante, la perspectiva de ellos dicen que Jesús vino, repartió Biblias a todos para que transmitieran su mensaje. Y tú y yo sabemos en el curso anterior, decíamos que incluso la iglesia existe, Cristo la edifica y empieza a transmitir el mensaje y la Biblia todavía no se escribía. Así entonces es importante comprender que el mensaje de Cristo sí es verdad que Él busca que se vaya transmitiendo de generación en generación, pero funda la iglesia para preservarlo de una manera incorruptible. Otra perspectiva de los protestantes es que ellos dicen que cada quien puede interpretar la Biblia como quieran. Cada quien puede entender la Biblia como sea. Y esto también está muy cercano en un hilo muy delgado para impedir que se mantenga el mensaje fiel, porque si cada quien puede interpretar la Biblia como quiera, entonces podría mal formarse el mensaje. Y además, los protestantes en su perspectiva dicen que ellos creen lo que su entendimiento les inspire, y si a ellos les inspira esto a decir, eso es lo que van proponiendo en sus doctrinas. Pero nosotros los católicos no, decimos, no, 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 así no fue. Jesús vino, nos dejó un mensaje de salvación y para que ese mensaje llegara a toda la humanidad, dentro de la iglesia que él fundó, dio el ministerio a algunos para que cuidaran, enseñaran y transmitieran ese mensaje. La cita en la que vamos a estar trabajando es la de Primera de Corintios 12:27, por si gustas buscarla en tu Biblia. A la letra dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, tú y yo somos la iglesia, todos formamos la iglesia, tú eres la iglesia, yo formo parte de la iglesia, perdón, y tú formas parte de la iglesia. Decir, yo soy la iglesia puede ser un error porque quiere decir que si yo me muero, entonces se acabó la iglesia. Claro que no. Más bien, yo formo parte de la iglesia, todos formamos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia todos juntos. Y esto es. En el versículo 28, vemos cómo Dios se preocupa, quise poner esas palabras, de que el mensaje se preserve y llegue fiel a cada miembro de su iglesia.
¿Sí me explico? Esto es algo muy importante, porque lo que estamos hablando precisamente es ello. ¿Cómo le hizo Dios para que este mensaje se preserve por los siglos de los siglos? Primero, en Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Es decir, Dios mismo fue quien los puso en su iglesia. No fue el Papa, no fueron los curas, fue Dios mismo quien puso a algunos, dijimos hace rato, llamó a los que él quiso. Ahora, que los protestantes digan que eso es mentira, lo respetamos. Nosotros le creemos a Dios, no a los hombres. Y es que algo muy importante. Mira, en Primera de Corintios 12:28, que es el que estamos leyendo, dicen los protestantes que Dios no fundó ninguna iglesia. También lo respetamos. Lo que estamos hablando tú y yo es buscar la manera de ser católicos macizos, de ser católicos que tenemos fundamentada nuestra fe. Esto es, nosotros fundamentamos nuestra fe en lo que nos enseña Dios, en lo que Dios nos enseña, y Él fundó su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 16:18, lo recordarás. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora bien, de lo que estamos hablando precisamente es que entonces Dios fue el que los puso. Dios puso a unos, así dice el texto, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Dios puso a unos, no a todos. Si pudiéramos hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí, primeramente comprender que Dios ha querido fundar la iglesia y que tú y yo somos parte de esa iglesia. Y Dios escogió a algunos, no a todos, y los envió a anunciar su mensaje. Primeramente, apóstoles. Por tanto, no cualquiera que te llegue con la Biblia necesariamente es enviado por Dios. Esta es la primera máxima, porque llegan a tu casa, tocan y supones que como vienen con la Biblia en la mano, supones que vienen de parte de Dios. No, hay que tener cuidado. Nuestro trabajo, tú y yo como miembros de la iglesia debemos de saber y reconocer a los apóstoles enviados por Cristo en su iglesia. Esto lo vimos en cuanto a la sucesión apostólica. ¿Te acuerdas que vimos esto la vez pasada en el bloque anterior, donde, por cierto, decíamos que el mago Simeón, allá en Hechos de los Apóstoles 8, quería él comprar esta sucesión apostólica, el don del Espíritu Santo, y Pedro le dijo, no, 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 maldito tú y tu dinero, no es así, no es así, en la iglesia de Cristo no es así. Por eso tú y yo debemos saber reconocer a los apóstoles enviados por Cristo, por Dios en su iglesia. ¿Y quiénes son estos? Los obispos. ¿Te acuerdas? Son los obispos, los apóstoles enviados por Dios que traen la sucesión apostólica. Es decir, nuestro obispo de la diócesis de Neza, por ejemplo, Héctor Luis Morales Sánchez, Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, él es un apóstol enviado desde Cristo así en la sucesión apostólica hasta él. Es decir, sabemos quién lo ordenó a él, a su vez quién ordenó al obispo que ordenó a Monseñor, y así llegaremos hasta los apóstoles. Este es el trabajo que nosotros y la sucesión apostólica tenemos en la iglesia, lo que hace que se preserve el mensaje. De modo que en la iglesia de Cristo nadie se autonombra apóstol. Es decir, no es que cualquier persona agarra la Biblia, se la pone debajo del brazo y se pone a predicar lo que le da la gana e interpretándola como quiera. Así no es. Dijimos en Marcos 3, 13, 14, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así es que entonces en la iglesia de Cristo nadie se autonombra apóstol. Y por eso te vas a dar cuenta que hay algunas personas que nosotros sabemos que son pseudo sacerdotes, personas que se hacen pasar por sacerdotes cuando no lo son. Yo recuerdo, ¿se acuerdan ustedes que yo me formé en un seminario y me acuerdo que en una ocasión nos llevaron a los seminaristas a una parroquia, pero éramos nada más seminaristas y algunos de ellos se sentían ya sacerdotes y hasta les besaban la mano y cosas así. O sea, bueno, no, 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 solamente aquellos precisamente que Dios envía, aquellos a los que Dios envía a predicar. Nadie en la iglesia de Cristo se autonombra pastor. Ahora bien, de acuerdo a la cita de 1 Corintios 12:28, a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Y mira, de la misma manera que en la iglesia de Cristo no cualquiera se pone a predicar lo que le da la gana, de aquí viene que comprendamos tú y yo que como
por nuestro bautismo, somos profetas. El trabajo parroquial, los grupos parroquiales, incluso hay un ejemplo muy claro ahora que me ha tocado vivirlo de manera cercana, que es la escuela de pastoral. En la escuela de pastoral precisamente nadie se autonombra y empieza a predicar. Precisamente la escuela de pastoral es una obra apostólica avalada por la iglesia y la iglesia entonces vamos a llamarle así, no sé si sea la palabra, le da su visto bueno. Y por eso es que es una herramienta que ayuda a evangelizar a los cristianos. Pero no es que de buenas a primeras Juan Carlos haga un grupo parroquial y me ponga a predicar lo que yo quiera. No, tampoco, porque entonces sería yo un católico con mentalidad protestante. ¿Sí me explico? Y así nos puede estar pasando a muchos en los grupos parroquiales. Es decir, la iglesia como un solo cuerpo trabaja en pro del mensaje de Cristo para que éste se mantenga fiel. Así, ni tú ni yo podemos predicar aquello que no sea lo que los apóstoles de Cristo nos transmiten. Aún incluso que tú y yo estemos en la parroquia, aún incluso que tú y yo pertenezcamos a algún grupo parroquial, a algún grupo juvenil, a la pastoral familiar, a la dimensión educativa o a los carismáticos en el Espíritu Santo, no podríamos predicar nada que no sea lo que los apóstoles de Cristo nos han enseñado. ¿Sí me explico esto? ¿Sí me doy a entender? Y esto es muy importante comprenderlo porque precisamente porque en la iglesia de Cristo son los apóstoles los que nos van guiando y son los profetas los que nos van dando las líneas hacia donde debemos predicar. Muchos de nosotros podemos estar transmitiendo doctrinas equivocadas por no estar unidos en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. No sé si hasta aquí, uno, se está entendiendo el mensaje y dos, si me he dado, o sea, si se ha escuchado mi voz o de alguna manera se ha venido trabando, si se ha estado escuchando. ¿Vamos bien? Sí, sí se Ok, escucha bien. continuamos Sí, sí entonces. se escucha bien. Gracias. Gracias. Por tanto, te voy a encargar a ti también, que ya estás en un grupo parroquial, que seas muy fiel a transmitir el Evangelio de Cristo. Si tienes dudas, pregúntale al sacerdote, que son los profetas que Cristo envía, pregúntale al párroco, porque no sea que tú y yo seamos, bueno, católicos con mentalidad protestante y estemos evangelizando o estemos transmitiendo cosas que Cristo no mandó decir. ¿Vamos bien? Por tanto, cuando viene otra persona, es decir, un protestante, que no ha sido enviada, que no pertenece a la iglesia de Cristo o que Cristo fundó, se le llama falso profeta. Sí es profeta, pero es falso. Sí es profeta porque está hablando de Cristo. ¿Sí me explico? Pero es un falso profeta. Y es aquí donde la apologética debe contribuir a la defensa de la fe. Precisamente la cita de Mateo 24:11 es lo que nos dice, porque los protestantes primero se autonombran pastores. De repente tienen una visión, una no sé qué, y el día de mañana llegan y dicen, Dios me dijo esto. Ok, está bien, lo respeto. ¿Yo cómo puedo saber que efectivamente esto que tú dices viene de Cristo? Pero lo van a decir para justificarse. Dirán que tuvieron una visión donde Dios les dijo que los nombraba pastores y fundan iglesias. Y si es verdad, son pastores, pero son falsos. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Porque la pregunta es, ¿dónde estaba tu iglesia, pastor, hace 600 años? O hace 1000, no existían ni su iglesia ni ellos. Entonces, ¿de dónde sacan? Que son un vínculo desde Cristo hasta nuestros días. ¿Sí me explicó? Ahora bien, en la cita de 1 Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, es decir, los que enseñan el magisterio. Y por eso tú vas a escuchar el magisterio de la iglesia, porque es muy importante esto. Primero, comprender que apóstoles, profetas, maestros todo gira en torno de la palabra, para que no se cambie, para que permanezca fiel el mensaje de Cristo. Ahora bien, el magisterio también lo puso Dios, no es invento del Papa o de los hombres. El magisterio es quien ha custodiado la verdad por más de 2000 años. Y tú y yo tenemos la claridad de que el mensaje de Cristo, las palabras de Cristo, se han mantenido fiel impecables hasta nuestros días. El mensaje de Cristo.
A veces los hombres somos los que pecamos y bueno, no a veces, nosotros somos los que pecamos y los que somos frágiles, pero es el mensaje de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, quien se ha mantenido en la iglesia. Por tanto, en la iglesia de Cristo hay quienes son enviados, quienes predican, quienes enseñan y quienes velan que lo que se transmite sea fiel a lo que Cristo enseñó. Esto lo vas a ver en 1 de Timoteo 3, del 14 al 15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, en cambio los protestantes, unos enseñan una cosa y otros otra. Si te das cuenta, es increíble que existan los que se nombran cristianos, bueno, que sabemos que son los protestantes, y que te digan, yo tengo la verdad, y de repente vas con los testigos de Jehová y te dicen, no, yo tengo la verdad, y vas con los mormones y yo tengo la verdad. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Aquí la esencia del tema de hoy y la apologética nos está ayudando es a comprender que Cristo lo que hace para para que su mensaje llegue fiel de generación en generación es fundar su iglesia. Y no solo eso, van a seguir surgiendo más sectas en la medida que entre ellos mismos enseñen cosas diferentes. Y algo importante, por ejemplo, si un protestante le preguntas cuánto es 2 más 2, uno te puede decir 5, otro te puede decir 8, otro te puede decir 10. ¿Quién nos puede ayudar a comprender cuál es la verdad? El magisterio de la iglesia. En la iglesia de Cristo se ha mantenido el mensaje gracias al magisterio que nos enseña a vivir una sola fe. Es decir, lo hemos comentado en otros lugares, pero lo comentamos aquí. Cuando hablamos de que la iglesia de Cristo es una sola fe, se refiere a que todos creemos el mismo mensaje que Cristo nos enseñó. No importa que estemos en España, en Alemania, en Francia, en China, todos creemos el mismo mensaje. Por eso es que la iglesia es una en cuanto a la unidad, sí, pero en cuanto a una sola fe. Poníamos un ejemplo en que lo que tú lees en la misa del domingo aquí, en España, lo pueden leer en Alemania, pero es lo mismo, se lee el mismo mensaje. Y las sectas protestantes en una esquina están leyendo una cosa y enseñando una, así increíblemente, a 2 cuadras hay otra secta protestante enseñando cosas totalmente diferentes. ¿Sí me explico? Leyendo cosas totalmente diferentes y comprendiendo cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de una sola fe, es las verdades dadas por Cristo, no solamente en lo litúrgico, sino las verdades dadas por Cristo en este sentido. Ahora bien, la evidencia de que la iglesia de Cristo o que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó está en la unidad. Y los apóstoles, los profetas, el magisterio han llevado a cabo el mandato de Jesús de mantener la fidelidad del mensaje. Por cierto, en la cita de Juan 17:21 dice, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y hay una canción muy bonita que nos enseñaron ahora en el taller también de apologética que así decía, la división no es de Dios, es obra de Satanás. Y así te vas aprendiendo las citas. Juan 17:21, Cristo quiere la unidad. Y es que diablo es división, el padre de toda mentira, el diablo es quien divide. Y la reforma protestante, que lo vamos a ver la otra semana, no trajo más que división. Y la división no es de Dios. Juan 17:21, apréndetelo. Que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuál es la conclusión de nuestro trabajo del día de hoy? Mira, los protestantes solo han traído división, entre ellos mismos están divididos. Todas las sectas protestantes tienen como origen a Martín Lutero, que va a ser el tema de la semana que viene. Y de todos tenemos registro de quién los fundó y cuándo los fundaron. Por lo tanto, sería falso decir que cualquier congregación protestante, cualquier secta protestante, es la iglesia de Cristo. Por tanto, no pueden ser la iglesia de Cristo porque no vienen desde Cristo. En cambio, si tú me preguntaras quién fue el Papa de hace 50 años, lo sabemos. ¿Quién fue el Papa de hace 100 años? También está en el registro de la iglesia. Es más, ¿quién fue el Papa hace 1000 años, hace 2000 años? De todos tenemos registro. Bueno, incluso la iglesia es tan fiel en ello, en tener todos estos registros en la historia de la iglesia, que se tiene incluso los papas que no dieron buen testimonio.
Se tiene el registro de los momentos de la iglesia donde los cristianos, papas, sacerdotes, que no dieron buen testimonio. Y la iglesia es tan fiel en eso, de mantener precisamente lo que Cristo les dijo, que hasta esos tropiezos los tienen registrados. Y la iglesia no quita eso, también lo enseña. Déjame platicarte que muchos de nosotros cuando veíamos eso, la historia de la iglesia en el seminario, más de uno se escandalizaba. Pero hay que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y si se mantiene es por Cristo, no por nosotros. ¿Sí me explico? Es decir, es Cristo quien mantiene, el Espíritu Santo quien preserva la iglesia. Y es trabajo entonces de los apóstoles primeramente, de los profetas, de los maestros, mantener del magisterio, mantener fiel, impecable este mensaje que Cristo nos ha dejado. Es por ello la importancia de la apologética católica. Te voy a pedir que no te pierdas la semana que viene, primero Dios, esperando que también el internet lo permita, porque vamos a hablar precisamente de cómo surge el protestantismo, quién fue Martín Lutero y cómo se da todo ello. Así entonces, a manera de conclusión, te voy a pedir que veas el video del padre Luis Toro, precisamente que habla de esto, apóstoles, profetas y maestros de la iglesia. Este es un resumen de lo que vimos, pero te voy a invitar, si lo puedes, velo. Y te voy a poner el link que tengo aquí abajo, mira, que es un pequeño cuestionario, 12 preguntas de cuánto sabes de la Biblia. ¿Sí me explico? Obviamente nadie te va a evaluar, no se trata de que repruebes o apruebes, sino de que tú mismo digas, ah, caray, creo que sí conozco o me faltan algunas cosas. Son 12 preguntitas, tú vas contestando y te da tu resultado al final. No es un cuestionario que yo haya hecho, es un cuestionario que me encontré en internet. Y bueno, en un momento, en cuanto suba el video, les mando el link de este cuestionario. ¿Les parece bien? Muy bien, y este es el taller de conocer a Jesús con peras y manzanas en este primer momento precisamente que acabamos de concluir en este bloque. Es decir, si Dios nos permite, vamos a estar reuniéndonos nuevamente. A partir de hoy vamos a estarnos reuniendo todos los miércoles a las 6. La intención es crecer en este taller e ir avanzando poco a poco. Ciertamente el día de hoy como que el internet, miren, me limitó un poquito, pero Dios quiere que este mensaje se pueda transmitir. Ojalá que tú puedas transmitirlo a otras personas. ¿Va que va? En un momento lo subo para poderlo compartir. Pues muchísimas gracias, Carmen Garay, muchas gracias, Marlene, gracias, Maru. Gracias a ti. Ángeles, gracias, Liz, gracias, Maurilia. No, gracias a usted. Alice, gracias por conectarte y un saludo también a Ana Bautista y a todas las personas que se conectaron y qué bueno que siguen apoyándonos en este taller de conocer a Jesús. Yo me despido como lo decía el apóstol San Pablo allá en la segunda de Corintios, en el capítulo 13, verso 14, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo siempre estén con todos ustedes. Pues muchas gracias y nos vemos entonces la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Denian.